Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que es un poco delicado. Un tema que toca el corazón, literalmente. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el aliento a muchos y muchas con su talento, su encanto, y, bueno, su físico, seamos sinceros. Pero hoy, vamos a explorar una faceta diferente de Can Yaman, una faceta más personal, más vulnerable. Y es que, como dice el título, hoy vamos a hablar de la carta secreta que, según se rumorea, le rompió el corazón. Sí, escucharon bien. Una carta. Una carta que dicen tuvo un impacto significativo en su vida, en sus relaciones y posiblemente en su trayectoria profesional. Intrigante, ¿verdad? Antes de que sigamos y para que no te pierdas ningún detalle de este y otros temas fascinantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de todas las novedades. Así no te perderás nada de lo que pase por aquí. Bueno, volviendo a Can Yaman y su corazón roto. Como saben, la vida de las celebridades a menudo está llena de luces y sombras. La fama, la fortuna, el reconocimiento, todo eso viene con un precio. Y a veces ese precio es la privacidad, el escrutinio público y el amor. Sí, el amor, esa emoción tan poderosa y compleja, que puede tanto construir como destruir. En el caso de Can Yaman, los rumores sobre esta carta han circulado durante un tiempo. Es una historia que se ha mantenido en secreto, envuelta en misterio. Pero como buenos curiosos que somos y fans apasionados de Can, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué decía esa carta? ¿Quién la escribió? ¿Y cómo pudo tener tanto impacto en la vida de un hombre que parecía tenerlo todo? Es importante aclarar que la información que les voy a presentar está basada en rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes cercanas a Can Yaman. No tenemos acceso directo a la carta, ni confirmación oficial de su existencia. Sin embargo, la cantidad de información que ha circulado y la consistencia de las fuentes nos permite crear un retrato plausible de la situación. Según se cuenta, la carta fue escrita por una persona muy cercana a Can. Una persona a la que él amaba y en la que confiaba plenamente. Una persona que formaba parte de su vida diaria, de su círculo íntimo. Y la carta, lejos de ser una declaración de amor, contenía palabras duras, críticas y una supuesta traición a su confianza. Imaginen el golpe. Un hombre como Can Yaman, conocido por su fortaleza, su carisma y su determinación, recibiendo una carta que cuestionaba su valía, sus decisiones y posiblemente sus sentimientos. Imaginen el dolor, la confusión, la decepción que pudo haber sentido. Los detalles específicos del contenido de la carta son escasos, pero los rumores son persistentes. Se dice que la misiva no solo abordaba aspectos personales, sino también profesionales, tocando fibras sensibles en la vida de Can. Algunos hablan de críticas a su ego, a su forma de manejar la fama, y a su supuesta falta de compromiso con ciertas personas. Otros mencionan acusaciones de infidelidad o de manipulación, sugiriendo que la confianza que Can depositaba en esa persona fue gravemente vulnerada. Pero, ¿qué pudo haber provocado la escritura de una carta con tan amargas palabras? ¿Qué detonante llevó a una persona cercana a infligirle semejante dolor? Las posibles razones son tan variadas como las personalidades humanas. Una teoría es que la carta fue una respuesta a un cambio en Can Yaman. La fama y el éxito pueden transformar a las personas, y es posible que la persona que escribió la carta sintiera que Can se estaba alejando de sus raíces, de sus valores, o simplemente de la persona que alguna vez conoció y amó. Podría haber sido una súplica, un intento desesperado de hacerlo reflexionar sobre sus decisiones, sobre el camino que estaba tomando. Otra posibilidad es que la carta fuera producto de la envidia o de la ambición. El mundo del espectáculo es un ambiente competitivo, y es posible que la persona que escribió la carta sintiera celos del éxito de Can, o que ambicionara algo que él poseía, como su fama, su fortuna, o incluso su posición en la industria. En este escenario, la carta habría sido una manipulación, un intento de socavar su confianza, de debilitarlo para obtener algún beneficio personal. También existe la posibilidad de que la carta fuera el resultado de una profunda decepción. Quizás la persona que la escribió esperaba algo diferente de Can, ya sea en términos de su relación personal o de su trayectoria profesional. Quizás sentía que él no estaba cumpliendo con sus expectativas, o que estaba tomando decisiones que la perjudicaban.
En este caso, la carta habría sido una expresión de dolor, de frustración, de una ruptura emocional. Sea cual sea la razón, el impacto de la carta, según los rumores, fue significativo. Se dice que Can Yaman sufrió un profundo dolor, que se cuestionó a sí mismo y a sus relaciones. La carta habría sido un golpe bajo, una traición que lo obligó a enfrentarse a sus demonios internos y a replantearse su vida. ¿Y cómo sabemos que esta carta tuvo un impacto tan significativo? Bueno, además de los rumores y las filtraciones, hay ciertas pistas que apuntan a la veracidad de esta historia. Por ejemplo, algunos medios turcos han especulado sobre cambios en el comportamiento de Can Yaman después de recibir la carta. Hablan de un distanciamiento de ciertas personas, de una mayor introspección, y de una actitud más reservada en general. Es comprensible que alguien que ha sido traicionado por una persona cercana se vuelva más cauteloso. La confianza es un tesoro frágil, y cuando se rompe es difícil volver a reconstruirla. La carta, si es que existió, pudo haber dejado cicatrices emocionales profundas en Can Yaman, haciéndolo más vulnerable y reticente a abrir su corazón nuevamente. También se ha mencionado que la carta pudo haber influido en sus decisiones profesionales. Algunos sugieren que pudo haber afectado su elección de proyectos, sus relaciones con productores y directores, y su forma de abordar su carrera en general. Quizás, la carta lo hizo replantearse sus prioridades, sus metas y la forma en que quería ser percibido por el mundo. Es posible que después de recibir la carta, Can Yaman se sintiera más inseguro, más desconfiado de las personas que lo rodeaban. Esto podría haber influido en sus decisiones profesionales, haciéndolo más selectivo con sus proyectos, más cauteloso con sus relaciones. Podría haber buscado rodearse de personas en las que realmente confiaba, de personas que lo apoyaran incondicionalmente sin importar lo que sucediera. Además, y esto es quizás lo más interesante, se ha especulado sobre la identidad de la persona que escribió la carta. ¿Quién podría haber sido capaz de causar tanto daño a Can Yaman? Los rumores apuntan a diferentes personas, desde antiguos amores hasta amigos cercanos, e incluso miembros de su equipo profesional. La incertidumbre sobre la identidad de la persona que escribió la carta solo añade más misterio a la historia. Nos hace preguntarnos, ¿quién era esa persona? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Y qué tipo de relación tenía con Can Yaman? Los rumores sobre la identidad del autor de la carta son tan variados como los propios fans de Can. Algunos apuntan a una expareja sentimental, sugiriendo que la misiva habría sido escrita tras la ruptura de la relación, como un desahogo o una forma de expresar el dolor y la frustración. Otros mencionan a un amigo cercano, alguien en quien Can confiaba plenamente, y cuya traición habría sido aún más dolorosa. También se especula sobre la posibilidad de que la carta fuera escrita por un miembro de su equipo profesional, quizás un representante, un agente o incluso un colaborador cercano. Sea quien sea el autor de la carta, lo cierto es que su identidad permanece en el misterio. Y quizás sea mejor así. Porque al final del día, lo importante no es quién escribió la carta, sino el impacto que tuvo en la vida de Can Yaman. En este punto es fundamental recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza la existencia de la carta, ni mucho menos el contenido de la misma. Sin embargo, la persistencia de los rumores y las posibles pistas que hemos encontrado nos permiten crear una imagen plausible de la situación. Lo que sí podemos decir es que, independientemente de la veracidad de esta historia, la idea de que Can Yaman haya sufrido un revés emocional tan fuerte nos humaniza. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito hay un ser humano con sentimientos, con miedos, con vulnerabilidades. Y es que la vida de un actor, especialmente uno tan popular como Can Yaman, no es fácil. Está expuesto constantemente al ojo público, a la crítica, a la presión de mantener una imagen perfecta. La carta, si es que existió, pudo haber sido una dosis de realidad, una llamada de atención, un recordatorio de que al final del día, todos somos humanos y que el amor y la traición son emociones que no discriminan. La vida de una celebridad es un torbellino constante de emociones, desde la euforia del éxito hasta la angustia de la crítica. La exposición mediática, el constante escrutinio de la prensa y la presión por mantener una imagen impecable pueden ser abrumadoras. Y en medio de todo eso, las relaciones personales se vuelven aún más complejas y vulnerables. En este contexto, la carta, si es real, habría sido un evento significativo en la vida de Can Yaman.
Una traición por parte de alguien en quien confiaba pudo haber desencadenado una crisis personal, obligándolo a reevaluar sus relaciones, sus prioridades e incluso su propia identidad. Es fácil idealizar a las celebridades. Admiramos su talento, su belleza, su éxito. Pero a veces olvidamos que también son personas con sus propios problemas y desafíos. Y en este caso, la supuesta carta secreta nos recuerda que incluso un hombre como Can Yaman, aparentemente invencible, puede ser vulnerable al dolor y a la decepción. La vulnerabilidad es una cualidad humana fundamental. Todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos momentos de debilidad, de incertidumbre, de dolor. Y es precisamente en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza, nuestra capacidad de resiliencia. En el caso de Can Yaman, la carta, si es que existió, pudo haber sido una prueba, un desafío que lo obligó a crecer, a madurar, a fortalecerse. Pudo haber sido el catalizador de un cambio positivo en su vida, una oportunidad para aprender de sus errores, para valorar a las personas que realmente lo aman y lo apoyan. Es por eso que creo que esta historia, aunque envuelta en misterio, nos ofrece una lección valiosa. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, sobre el impacto de las palabras, y sobre la importancia de la empatía. Nos recuerda que detrás de la fama y la fortuna, hay un ser humano que merece nuestro respeto y nuestra comprensión. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Es la clave para construir relaciones saludables y significativas. Y en el caso de Can Yaman, la empatía nos permite ponernos en su lugar, imaginar su dolor, su confusión, su decepción. Al mostrar empatía hacia Can Yaman, no solo lo estamos apoyando, sino que también estamos aprendiendo una lección importante sobre la importancia de la compasión, de la tolerancia y del respeto. En la vida, todos cometemos errores, todos sufrimos decepciones. Y es en esos momentos cuando necesitamos el apoyo y la comprensión de las personas que nos rodean. La carta, si es real, pudo haber sido una experiencia dolorosa para Can Yaman, pero también pudo haber sido una oportunidad para fortalecer sus lazos con sus seres queridos, para aprender a confiar en sí mismo, y para construir una vida más auténtica y significativa. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que la vida de Can Yaman, como la de cualquier persona, es compleja y llena de matices. Que los rumores sobre la carta, aunque no estén confirmados, nos ofrecen una ventana a su lado más humano. Y que independientemente de lo que haya sucedido, Can Yaman sigue siendo un hombre talentoso, carismático, y que merece nuestro apoyo y admiración. La historia de la carta secreta es un recordatorio de que la vida de las celebridades no es un cuento de hadas. Es un mundo lleno de luces y sombras, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Y en medio de todo eso, los seres humanos que habitan ese mundo luchan por sobrevivir, por encontrar la felicidad, por construir relaciones significativas. Can Yaman ha demostrado ser un hombre resiliente, un hombre que ha sabido sobreponerse a las adversidades. Su talento, su carisma y su determinación lo han llevado a alcanzar el éxito en su carrera profesional. Y sin duda, su fortaleza interior lo ha ayudado a superar los desafíos emocionales que ha enfrentado en su vida personal. En última instancia, la historia de la carta secreta nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana, sobre la importancia de la empatía, y sobre la capacidad de resiliencia que todos poseemos. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay un ser humano que merece nuestro respeto y nuestra comprensión. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este viaje por la vida de Can Yaman y este misterio de la carta secreta. ¿Qué les pareció? ¿Creen que la carta existió realmente? ¿Quién creen que pudo haberla escrito? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas y debatir sobre el tema. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.